Presentamos Mano a Mano con Alejandro Guillé. El presidente de la República ya firmó el proyecto que se refiere al ingreso ético familiar, que es una promesa del presidente de la República en su programa de gobierno. También viene a medirse ahora ya en octubre lo que es la pobreza en Chile, la encuesta CACEN, y a partir de eso se toman muchas decisiones de políticas públicas. También había un cuestionamiento a la ficha de protección social, porque hay gente que la adultera para obtener beneficios que no corresponde y los pillaron. Bueno, de todos estos temas vamos a conversar con el ministro de Planificación, pronto ya a transformarse en el ministro de Desarrollo Social del país, don Joaquín Lavín. Ministro, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, encantado. Usted ya sabe que yo le voy a hacer unas preguntas de otros temas también. ¿De alguna cartera anterior? ¿Alguna cartera anterior? No, te quería preguntar, miraba ahora con perspectiva, ¿no? Finalmente me parece que ya mañana jueves tenemos mesa de diálogo con gobierno con los estudiantes. Mira con perspectiva, ¿por qué se costó tanto? 5 meses, casi matemático. Bueno, sí, creo que las primeras movilizaciones fueron a fines de abril, no estoy seguro si fueron a fines de abril claro, o 28, por ahí. Claro, recuerdo que antes del discurso presidencial del 21 de mayo ya había habido... Y usted pensó como mucho, bueno, pasado el 21 de mayo esto se calma. No sé si tanto, pero en realidad si uno lo mira en perspectiva, yo creo que pocos pensaron o pensamos que iba a ser tan largo. Es importante en todo caso el acuerdo de la Confech de ahora, de sentarse en una mesa. Creo que ese es el comienzo de la solución, pero este es un camino probablemente arduo, digamos, porque hay dos planos aquí. Uno es tratar de volver a clase y normalizar la situación lo antes posible, y otro el tema más de fondo, que es en el Congreso aprobar los proyectos, y especialmente ahora, el sentimiento familiar del alto costo que significa para las familias tener hijos en la educación superior, y por tanto los proyectos que tiendan a bajar esos costos, como por ejemplo los proyectos que tienen que ver con crédito, bajar las tasas de interés de los créditos, son, creo yo, los más importantes desde el punto de vista del bolsillo de las familias chilenas. Ahora, ¿hasta qué punto esto se alargó también por un tema de desconfianza? Porque tengo la impresión que usted ve que a cada rato se pedían garantías, se exigen garantías, casi un terror, parece que hay como un trauma con el movimiento pingüino, que terminó el movimiento pingüino, pasó a mesas de trabajo y al final se fue diluyendo, la verdad es que lo que eran las demandas de los estudiantes, salieron otras cosas, pero no eso, y como que quedó instalada una cierta desconfianza hacia los políticos en general. Bueno, yo creo que efectivamente después del movimiento pingüino surgieron cambios legales, pero esos cambios legales se demoraron mucho en aprobar. De hecho, quizás uno de los más trascendentes me tocó aprobarlo a mí como ministro de Educación y durante este gobierno, que fue en el mes de marzo, abril, que fue la Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación. Entonces, obviamente los estudiantes dicen, pasaron mucho tiempo para aprobar todos estos proyectos. O sea, hay una desconfianza instalada que ha habido que vencer, pero creo que el ministro Bulnes lo ha manejado bien, ha sido cauto, prudente, ha ido flexibilizando también posturas, y ojalá que ya cuando venga este cara a cara en la mesa de diálogo, que partiría, entiendo, ahora mismo, mañana. Creo que el jueves, sí, por lo menos la voluntad del ministro. Efectivamente. Partilla. Ahí ya la cosa entre en tierra derecha. Ahora, quiero hacer una pregunta, pero es por el lado técnico, ni siquiera político. Las declaraciones del alcalde de la B. ¿Puede un alcalde cerrar el año escolar en un colegio? ¿Puede hacerlo técnicamente? ¿A él le corresponde o es el ministerio el que toma una decisión así? Lo que yo, por lo menos, recuerdo de esos momentos, Alejandro, es que hay que distinguir lo siguiente. El alcalde de la B tiene atribuciones, como cualquier alcalde, para pedir el desalojo de un colegio. Eso sí. Ahora, el decir cerrar el año escolar o el decir no voy a aceptar alumnos de otras comunas, yo creo que no tiene atribución. Tendría que revisar bien las normas educacionales, pero por lo menos por lo que yo recuerdo, esa parte, el cierre del año académico es algo que le corresponde al Ministerio de Educación. Y el aceptar alumnos de otras comunas es algo que viene en Chile desde siempre, que es parte de la libertad de elección de los padres. Porque si no, en el fondo estaríamos segregando, decir, a ver, los alumnos de La Pintana solamente pueden ir a colegios de La Pintana y los alumnos de Providencia solo a colegios de Providencia. Eso no es así. El sistema escolar chileno está basado también en que el papá pueda elegir. Y un niño de La Pintana
Yo lo digo esto también cuando fui alcalde de Santiago. Un niño de La Pintana, su sueño puede ser quedar en el Instituto Nacional, obviamente. Claro, porque eso va a significar un pasaporte a buenos resultados en la PSU, a quedar en las mejores universidades. Y curiosamente el tema social también. Lógico. Ah. Y eso es parte de nuestro sistema educacional. Entonces yo creo que para desalojar un colegio tiene atribuciones, pero para cerrar el año escolar o decir, no, yo no acepto gente de afuera, yo creo que eso no tiene atribución. Y la última consulta, porque también tenemos otros temas que conversar bien interesantes de su ministerio, pero en el tema técnico, ¿tiene facultad un director de colegio con su consejo de profesores como para resolver mejor todos estos casos que se han ido presentando, si es que los pillan los plazos y se demora el regreso a los chicos a clase? Pensando que estamos al borde ya de sentarse a dialogar, probablemente esto va a despejar muchas dudas, y entiendo que hay muchos colegios que ya se están restableciendo. En vez de hacer una cosa dirigida desde el ministerio, ¿qué dice el reglamento exactamente? ¿Puede un director tener atribuciones para resolver casos que no están especificados en la norma? Lo que yo recuerdo, Alejandro, es que el director tiene facultades, pero solo en casos muy excepcionales. Ya. ¿Ah? Lo normal, por ejemplo, es que rija un cierto porcentaje de asistencia. Si uno no cumple ese porcentaje de asistencia, no pasa de curso, salvo que sea una situación excepcional que haya ocurrido, que el director tiene esa facultad. Entonces yo creo que eso va a depender básicamente de cómo se interprete adecuadamente esa norma. Sí, eso es un tema que tiene que decidir puede ser una solución el Ministerio de Educación. Porque muchos directores de colegios emblemáticos tienen estudiado las alternativas, de hecho se han ido preparando, y ellos proponían más bien un sistema donde se les faculte, que se despeje esa duda y se faculte a cada colegio porque puede resolver mejor que pretender una sola solución dirigida desde el ministerio para todo, igual que nunca va a considerar todos los casos, entonces que mejor que cada colegio caso a caso resolviera. Eso podría tener legalidad si bastaría que el ministerio lo aclarara. No lo sé, francamente. Eso yo creo que es un tema ya que tiene que opinar, están pidiendo los tiene que opinar rectores. el ministro Bulnes. Bueno, no le quitemos entonces la pega al ministro Bulnes, que tiene harta pega, harto que trabajar. Quisiera preguntarle sobre este proyecto de ingreso ético, es uno de los proyectos emblemáticos del presidente de la República, y sobre cuál hipótesis trabaja de piso mínimo, porque cuando se estableció el debate, el ingreso mínimo en Chile, se acuerda, hace unos años atrás lo puso la Iglesia, y hablaron de unos 240.000 pesos en esa época. Habría que calcular un poquito el IPC, qué sé yo, le deben andar dando unos 260, 270.000 pesos. ¿Con este ingreso se alcanza a tener ese criterio estándar? ¿Cuánto sería el piso mínimo? El concepto del ingreso ético familiar es de ir avanzando, Alejandro, gradualmente. ¿Cuál es el punto aquí? Esto está dirigido especialmente a lo que llamamos en Chile la extrema pobreza. A propósito de eso, va a haber una medición hacia fines de este año. Veamos eso después. Ya lo voy a preguntar. Pero hoy día hay 640.000 chilenos que viven en la extrema pobreza. Eso, calculando los grupos familiares más o menos de 4 personas que son en Chile, por eso se ha hablado de que este programa va esencialmente a 170.000 familias, considerando las personas que viven en extrema pobreza. Para que nos entendamos así, y la gente que nos ve, ¿qué es lo que es la extrema pobreza? La extrema pobreza en general son familias que prácticamente todo su ingreso lo gastan en alimentación. Son familias que sobreviven. Y eso, estamos hablando de familias cuyo ingreso en una familia de 4 personas del orden de 120.000 pesos, 130.000 pesos. Eso estamos hablando. Son personas que normalmente no tienen un trabajo estable, ni siquiera al salario mínimo, que hacen pololitos, que reciben de repente una ayuda del Estado, que sobreviven. Entonces, obviamente un país como Chile, un país que está hablando ya de $15.000 de ingreso per cápita, esto es indigno, digamos. Entonces, el primer objetivo del ingreso ético familiar, si bien es cierto, hay algunos aspectos, aclarémoslo después, que llega más allá de la extrema pobreza, que van a estratos más altos de la población, incluso clase media emergente, pero la esencia es complementarle los ingresos a las familias de extrema pobreza. ¿Y cómo se las complementa? Este es un programa social novedoso, en el sentido que es como una especie de compromiso mutuo. Va por dos vías, entiendo. Exactamente, es una especie de la educación. Es una especie de, primero, una especie de alianza entre la persona y el Estado, en que el Estado le dice: yo te voy a dar una cantidad de plata, cantidad de recursos, un bono. Pero ese bono, en parte, usted, familia, también tiene que, entre comillas, ganárselo, porque le vamos a pedir que cumpla ciertos deberes y alcance ciertas metas. Por ejemplo, entre los deberes hay algunos que pueden parecer simples, pero en realidad no son tan simples para familias que están en situación de extrema pobreza, que es que el hijo vaya al colegio, que tenga una cierta asistencia, 90% de asistencia, que el niño chico tenga las vacunas al día, es un certificado que da el Ministerio de Salud, lo lleva al consultorio, se llama Control del Niño Sano. Si cumple eso, ya ok, tiene los deberes cumplidos.
Después vamos a ver la parte plata de qué significa esto. Correcto. Y después de eso uno le dice, bueno, si además alcanza ciertos logros que ya son mayores, por ejemplo, que la mujer encuentre un trabajo, bueno, ahí hay un premio todavía más alto. Para un grupo familiar, el ingreso ético familiar depende, el concepto familiar es que obviamente no es igual para cada familia, depende de cuántos sean en total en el grupo familiar, cuántos adultos, cuántos niños, en fin, esas cosas. Pero un grupo de 4 personas, 2 adultos y 2 niños, lo normal es que recibiera, si cumple estos deberes de educación y salud, mandar a los niños al colegio y el control del niño sano, que reciba 53.000 pesos mensuales. Para eso está pensado. El piso. Exactamente. Ahora, si la familia obviamente tiene un tamaño mayor, recibe más, si tiene un tamaño menor, recibe menos, Pero depende. pensando en 4 serían 53.000 pesos. Exactamente. Pero de ahí se le agregaría y de ahí se le los agrega, logros. de ahí se le agrega los logros. Y los logros son 2. El más importante, porque es el que permite salir de la pobreza en forma permanente, es el trabajo. El premio está pensado en la mujer. Aquí hay una cosa que decir, Alejandro, que es lo siguiente, que es que hay una experiencia en las políticas sociales. La experiencia en el mundo es que si tú quieres llegar a la familia, quieres que la plata llegue a la familia, La mujer. ¿estamos claros? Sí. Entre entregársela a la mujer y entregársela al hombre, Mejor a la mujer. se le entrega a la Más mujer. confiable. Sí, o sea... Y además que es un segundo ingreso. Básicamente, claro, hay muchas razones, pero hay una que es que la mujer se pone a sí misma, a ella misma, en el último lugar de la lista de prioridades. Prioriza a sus hijos, Sí. prioriza su casa. Entonces, si tú quieres que la plata vaya a los niños y a la casa, dásela a la mujer y no al hombre. Entonces, quien va a cobrar este ingreso ético familiar es la mujer. Y el premio a quien consigue trabajo está otorgado al trabajo de la mujer. Ahora, hay además razones adicionales, como que en estos estratos, en general, hay una mayoría de jefatura de hogar femenino. Sí, por lo menos un tercio. No, más. Más En hoy día. los sectores de extrema pobreza estamos llegando hoy día a prácticamente la mitad de los hogares con jefe de hogar femenino. O sea, en el fondo, mujer jefe de hogar. El hombre a veces está, el hombre a veces no está. Entonces, el ancla de la familia, bueno, esto en general en todos los estratos, pero ahí más todavía el ancla de la familia Claro, promedio, es la un mujer. tercio. Entonces, cuando en Chile hablamos de un tercio de hogares con jefatura de hogar femenino, en estos estratos sociales es más todavía. Vamos a Tiene una más sentido ahí premiar el trabajo de la mujer. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir profundizando en este tema con el ministro Joaquín Lavín, ministro de Planificación. Una pausa, unos mensajes y regresamos. Mano a mano con Alejandro Guillé. Ministro, reconozco que me dejó bien impresionado. Estamos conversando con el ministro Joaquín Lavín, ministro de Planificación, porque, yo sabía que el promedio nacional era de más o menos entre un 30 y 33% de familias donde la mujer es jefa de hogar, pero en estos grupos de extrema pobreza es alrededor de la mitad. Sí, ya, efectivamente. lo Es cual mucho habla mayor también que en el de- resto de la población. O sea, o sea, ahí que está sola. en los sectores de enfrentando extrema la tarea. pobreza se da mucho, la mitad de los casos, en que es la sola, ya sea mamá soltera, que hay muchas, o mamá Abandonada. cuya pareja no está o de repente va y viene. Entonces tiene mucho más sentido entregar la plata a la mujer y premiar el empleo de la mujer. Ahora, si hay una pareja, mejor todavía, digamos, y ahí el empleo de la mujer sería un segundo ingreso. En general, la probabilidad de salir de la pobreza en forma permanente. El concepto de este programa es ese, o sea, es como una especie de... yo te doy un empujón. Como Estado yo te ayudo, te doy un empujón. Pero Ahora, reconozco que la manera de salir de la pobreza es con las ganas, con el esfuerzo, con la voluntad de cada familia. Y uno podría decir que la familia en el fondo egresó o va a salir verdaderamente de la pobreza cuando encuentra un trabajo. Entonces, a veces estos programas sociales tienen el problema, y esa también es una experiencia que estamos aprendiendo, porque viene de otras partes del mundo, que cuando tú das el puro bono, así nomás, yo te doy esta plata, da lo mismo, la gente tiende a quedarse ahí, se va como enredando en esta red y no sale al final sola. La idea es que este sea una especie de empujón, trampolín. Está bien, tiene este bono, pero a la larga tú tienes que salir solo y para En eso el tienes que caso conseguir trabajo. Y voy a premiar que consigas trabajo. En el caso de la familia que hay hombre y mujer, o sea, están padre y madre, ¿la mujer que consigue trabajo obtiene el mismo bono o hay un estímulo mayor cuando es mujer sola? No, cuando es el trabajo de la mujer, independientemente si es mujer sola, si es una pareja, si es el segundo ingreso o no. Es el trabajo de la mujer. Y en general el premio es del orden de, va a depender del sueldo, un porcentaje del sueldo, pero 25.000 pesos mensuales. O sea, por ejemplo, es adicional a los 53.000 que tendría eso como piso. es adicional. Perfecto. Entonces recibe los 53.000 y si la mujer está trabajando, ahora tiene que ser un trabajo de verdad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que tiene que tener un contrato de trabajo, o si es una microempresaria,
cuando firmamos el proyecto, el presidente ayer estaba en un lugar en Recoleta en que estaban capacitándose mujeres en costura, en peluquería, en pastelería. Entonces hay mucha mujer microemprendedora. Bueno, pero la manera de probar que tiene esos ingresos es haciendo cotizaciones provisionales. O sea, para pagar este bono, 25.000 pesos al mes por el trabajo de la mujer, tiene que tener un contrato de trabajo o tiene que mostrar que ha hecho cotizaciones provisionales. Ahora, sea en serio. hay un segundo, entiendo, estímulo que es al hijo. Usted mencionaba el que el hijo vaya al colegio, que tenga las vacunas. En el caso del niño que va al colegio y que tiene ciertos logros, ¿también hay un adicional? Efectivamente. Ya, ¿cómo opera ese? También hay un adicional. Ese opera de la siguiente forma. Si el niño, esto se da una vez al año, porque es cuando se sabe al final. Correcto. Si el niño está entre el 30% de los mejores alumnos de su generación. ¿Del curso o